de Mateo 20:28. Y este pasaje es bien sencillo pero práctico, y lo que dice es, el Señor nos dice: yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir. Y nosotros en el servicio nos tenemos que dar cuenta que no todo lo podemos hacer por nuestra cuenta, de que el servir es un privilegio, pero un privilegio que viene cargado de responsabilidades. Amén. Y usted se puede dar cuenta, este salto de ser sacerdote me tomó 5 años, en el cual tuve como un tug of war con Jesús, que Él me decía ven, yo le decía espérate, ¿no? Y yo le decía voy, y Él me decía vente, acércate, pero me echaba para atrás cuando la cosa se ponía en serio. Porque hay ciertas responsabilidades que toman y necesitan de un carácter propio y valiente. Por lo tanto, yo quiero hablar con ustedes de algunos aspectos que nos pueden ayudar a encender los dones, a renovar los carismas que tenemos en nuestro interior. Para eso, voy a empezar hablándoles de cómo llegó Fray Manuel a servir por primera vez en la iglesia. Fray Manuel llega de la manera más curiosa a la parroquia San Antonio de Padua en el año 2002. En el 2003 tengo mi encuentro personal con el Señor en un retiro de vida en el Espíritu Santo. Pero no es hasta en el 2005 donde me llaman a que sea parte de un grupo de servidores. Yo estaba viendo, miraba a todos ustedes, a los servidores, y decía, wow, yo algún día yo quiero ser servidor. Pero Fray Manuel, cuando sale de la universidad, se graduó de financiero y era un poco prepotente, o un poquito, bastante o demasiado, podemos decir. Él se creía la última Coca-Cola de él, no, de la Renovación Católica Carismática. Él sentía que no había nadie ahí que le podía enseñar nada. Y Fray Manuel llega de una manera tan particular en la cual miraba a las personas de arriba hacia abajo. Y hoy nos hablaba nuestro hermano Marcos de cómo tenemos que abajarnos. Y San Francisco de Asís a nosotros nos llama los hermanos menores por la razón primordial, que quiere que nosotros seamos menos que los demás. Porque así como Jesús se bajó para levantarnos, quiere que nosotros también levantemos a los demás. Y ese no era Fray Manuel. Fray Manuel se creía tan inteligente, tan dotado, hasta que llegó al grupo de oración de Nueva Esperanza. Y en ese grupo, después de graduarme con honores de una de las mejores universidades de Estados Unidos, en Richmond, Virginia, yo sentía que con mi summa cum laude yo podía convencer a todo mundo lo que necesitaban y lo que fuera. Pero me encontré con un grupo de servidores humildes, sencillos, que la mayoría no tenía gran educación, pero qué lindo oraban. Y me encuentro con un pelado con una guitarra que decía, diantre, ¿y a qué universidad fue de música? Y cantaba tan lindo, con una unción que tocaba la primer cuerda y a mí se me salían las lágrimas, porque tocaba fibras de mí que decía, ¿cómo lo logra? Y empecé a descubrir en mis hermanos poco a poco un talento, un don, un carisma. Y yo dije, eso no lo obtuve en la universidad. ¿Y cómo lo consiguieron estos? Y me percaté que en la universidad del Espíritu Santo solamente lo descubres, lo obtienes rebajándote. Porque cuando tú aprendes a servir y a darte a los demás, incluso limpiando un baño, Dios empieza a limpiar tu corazón. Y ese es el don, el regalo que Dios quiere instruir en nosotros. Y Fray Manuel, al pasar el tiempo, cuando ya descubre los dones de los demás, miren qué bello es esto. Cuando yo empiezo a halagar a los demás, no para ganar puntos, es que yo estaba convencido de que mi hermano predicaba hermoso. Y yo dije, ¿cómo escudriña la palabra de Dios así? Y yo me quedaba así como obviado, ¿no? Cuando alguien predica tan lindo, dice, wow, qué hermoso. Cuando alguien ora tan bello, uno dice, ¿cómo lo hace? Y yo siempre le decía, mira, estás pasado con esas oraciones. ¿Cómo predicas de lindo? Y yo les decía, algún día yo quiero llegar a ser como tú. Y alguien, después de un tiempo, se fijó en algo que yo tenía que yo no me había dado cuenta. Y me invitan discretamente a una reunión
del equipo que estaba preparando un encuentro católico, le llamamos nosotros, allá en el norte de Virginia. Es un evento que nació en una cafetería como esta, donde caben como unas 200 personas bien apretaditas. Y estaban preparando para lanzarse. El padre Pedro Núñez había llegado y les dijo: este comedor, esta cafetería les queda pequeñas a ustedes. Entonces ellos querían lanzarse a tener un evento no de 200 o 500 o 1000 personas, porque tampoco estaban cabiendo ya en los congresos, en las escuelas, sino que se lanzan a un estadio, al estadio Robert F. Kennedy, que queda a la par, al lado de Washington, ¿no? Y deciden lanzarlo, pero para esto necesitaban un financiero. ¿Y qué había estudiado yo? Entonces ellos me llaman para que yo me encargara de las finanzas del encuentro, sin darme cuenta de que lo que ellos miraban no era mi don del dinero, sino que ellos se habían percatado que yo podía ver lo bueno en el otro, y que yo podía descubrir la gracia y el don que los demás tenían, y de esa manera yo podía llegar a los demás. Y Dios fue tan astuto que yo pensé que yo iba por ayudar con el dinero. Yo iba a ser como Judas, me iba a quedar con la bolsa. Pero al pasar el tiempo, Dios se quedó con la bolsa de mi corazón. Porque yo lo creo que es bien irónico mi vida, y siempre le cuento a la gente que yo llegué a la renovación con mucho dinero en la cuenta bancaria. Yo en verdad tenía mucho dinero, tenía una empresa, manejaba negocios y cuanto más. Y Dios, cuando me hace franciscano, mire, ni bolsa tengo, la bolsa se le va. Una vez una señora vino y me dice: Fray, le quiero dar una donación. Y la señora viene bien amable, ¿no? Y me pone en el bolsillo, me pone como un billete. Y le dice: tome, Fray, esto es para usted. Y me asusté, yo pensé que la señora quería tocar algo más, ¿no? Entonces ella mete la mano y ¡juac! ¿No? Y cae el dinero allá. Y cuando lo veo que era de Hacienda, y está bien, señora, yo lo guardo mejor. Es que es interesante, cuando tú no andas detrás de eso, Dios anda detrás de ti. Cuando tú andas detrás de esto y aquello y lo otro, en verdad ese no es tu tiempo. Ahí te van a tener en espera, porque Dios sabe el momento en el cual tú vas a ser llamado para ese servicio. Y Él no se equivoca. Y en esto yo quiero que primero usted se dé cuenta de lo siguiente. En nuestros dones hay cosas que tenemos que ser realistas. Hay cosas para las cuales yo sirvo. Y también hay cosas para las que yo no sirvo para nada. El problema es que a veces nosotros estamos tan metidos en las cosas que no sirvo, que yo digo: de aquí no me sacan, métanme en esto, pónganme en esto, yo quiero hacer esto. Pero caramba, tú no sirves para eso. Pero para esto sí. Pero empieza haciendo para lo que sí sirves. Porque cuando el tiempo llegue, Dios te va a dar el don incluso que tú no te imaginas que tienes. ¿Por qué les digo esto? Por mi experiencia propia. Y cuando yo llegué al grupo de oración, yo me moría por predicar. Mire, yo miraba, como les digo, yo era un lambón de los predicadores. Yo llegaba a Pedro Núñez, Neil Vélez, los escuchaba predicar. Y yo decía: wow, me enamoraba. Yo pasaba leyendo la Biblia, memorizándome pasajes. Algún día yo voy a predicar. Y yo les decía: ¿alguien quiere predicar? Yo quiero predicar, yo quiero predicar. No, todavía no, Manuel. Yo no era fraile, no, todavía no. Entonces seguíamos la formación. Después de mi retiro, yo era el encargado de las finanzas, de todo. Yo era el Judas del grupo, ¿no? Volvían a decir: ¿alguien quiere dirigir una oración? Yo quiero dirigir una oración. No, todavía, Manuel, todavía no. Pasé como 3 años queriendo orar, queriendo predicar, queriendo hacer lo que la gente hacía aquí enfrente. Pero yo no quería hacer lo que nadie veía ahí atrás. Porque ¿quién le importaba el dinero? Solo al párroco. El párroco era el único que me pedía cuentas. Él sí me quería un montón. Manuel, ¿cómo van las cuentas? Yo era su niño dorado ahí, me quería un montón. Pero yo no quería eso, yo quería estar aquí enfrente. Lo interesante es
cuando Dios me llama y me dice, mi hijo, yo te quiero enfrente como sacerdote. Ay, mi madre, le digo, eso no. Enfrente como predicador, sí. Enfrente como orador, sí. Pero como sacerdote, no. Yo quiero, le digo, para que tú lo sepas. No era boricua ya todavía para ese tiempo. Pero yo le digo, para que tú lo sepas, lo que yo quiero es una hermosa mujer, ¿no? Si es posible que sea salvadoreña, educada, la que le encante los deportes, que sea una mujer que cante. Yo quería una mujer que cante, ¿no? Entonces, y le digo, y claro, obviamente le digo que quiero que sea de la Renovación Católica Carismática y que esté dispuesta a ser como las del Camino Neocatecumenal para que tenga 12 hijos. Eso era lo que yo deseaba. Eso es lo que le decía a Dios. Pero ¿saben qué? Dios no se equivoca. Porque cuando yo le dije a Dios que sí aceptaba su invitación para ser sacerdote, Él empezó a ungirme con dones que yo no sabía que tenía, que solamente los quería. Y Dios, con mi perseverancia y con aceptar lo que Él me ofreció, me dio lo que yo quería. Ese es el proceso de los dones. Los dones es un regalo, como dice la palabra de Dios. Los dones, esos 7 dones del Espíritu Santo, son regalos. Y escuchen lo que Padre Emiliano Tardí, el fundador de la comunidad a la que Marcos pertenece, dice unas palabras bien hermosas sobre los dones y carismas, ¿no? Dice, los carismas son dones ministeriales que dan una fuerza muy especial a la evangelización. También son dones espirituales especiales que el Señor nos da para edificar la comunidad, para construir la iglesia. Algunos confunden la palabra carisma con otras cosas que no son carisma, sino dones naturales, por ejemplo, ciertos trabajos que podemos tener. Pero los dones y los carismas son gracias espirituales, ¿no? Y lo que yo a un principio quería no era un regalo, un don espiritual. Yo quería algo natural, que yo miraba que la gente lo hacía, por lo tanto yo lo podía tener. Ahora, ¿cómo obtenemos estos dones? ¿Cómo obtenemos estos carismas? ¿Quieren saber la clave? El Salmo 150. La última estrofa del Salmo, que dice lo siguiente, y es práctico y sencillo. Salmo 150. Que todo lo que respire alabe a Dios. Es a través de la alabanza que las bendiciones descienden. Es a través de la oración que nosotros alcanzamos la gracia que necesitamos para caminar en su presencia. Se los explico de esta manera. ¿Dios necesita de nuestra alabanza? Él no necesita nada de nosotros. Yo les digo continuamente a la gente, todo lo que yo tengo, lo bueno es de Dios. Lo mío son mis pecados. De eso no me glorío de ellos, pero se los confieso continuamente. Cada semana yo tengo que ir a un sacerdote a confesarme, porque eso sí es mío, y se los entrego a Dios para que Él haga algo mejor de las porquerías que yo vivo, porque continuamente estoy en un proceso de conversión. Pero ¿por qué adoramos a Dios? Les explico esto. Y esto es lo hermoso de la alabanza. Esto es lo hermoso de la adoración. Este momento, no sé si ustedes se percataron, mientras nuestro hermano Marcos nos movía y nos llevaba a ese momento de adoración, no sé si sus problemas se volvieron más llevaderos. No sé si sus tentaciones se volvieron más frágiles. ¿Por qué? Cuando uno empieza a alabar a Dios, no es tanto que tú le estás dando todo lo que Dios necesite, no. Es que es como un espejo. Escucha esto. Y esta es la mejor manera que te puedo explicar lo que ocurre cuando tú adoras, cuando tú alabas y te unes a la oración. Cuando tú empiezas a levantar tus manos, a adorar a Dios, ese espejo de esas bendiciones que le mandas a Dios, Dios las desciende a tu presencia triple, cuatriplicadas, completamente transformadas, porque esa alabanza que le das a Dios se refleja y viene a ti para que tú descubras cuál es la voluntad de Dios en tu vida.
Y la alabanza, eso es lo que hace. Penetra tanto en tu interior que amolda tu corazón a la voluntad de Dios. Y cuando tú te dispones a eso, empiezas a ver lo que ahora les voy a mostrar. Y lo que ocurre cuando tú empiezas a alabar a Dios y vivir de esa manera, Dios empieza a multiplicar tu casi nada en hacerlo una bendición, en hacerlo el casi todo que Dios logra hacer. Y para esto vamos a ir a Juan capítulo 6, versículo 9, ¿no? Es un pasaje muy conocido, pero bien particular para lo que les voy a mostrar. Vamos a ir a Juan, el evangelista según San Juan. ¿Cuántos evangelios hay? Cuidado con los que responden. Yo pregunté, ¿cuántos evangelios hay? Vamos a ver, ¿cuántos dicen que hay 4 evangelios? Levante la mano. Ya no lo quieren levantar. Mire, estos servidores no son cualquier cosa, son listos, ¿entienden? Escuche, evangelios, evangelio es evangelium, buena noticia, buena nueva. A veces esto no es gran cosa, pero es importante saberlo y entenderlo. Pero hay un solo evangelio. El evangelio es la buena nueva de Jesucristo. Pero hay 4 evangelistas que nos muestran ese evangelio, esa buena nueva. Entonces el evangelio, por eso le llamamos evangelio según San Juan. Entonces en ese evangelio nos encontramos con las palabras de Juan, de un muchacho. Estamos en el capítulo 6, versículo 9, ¿no? Y bien interesante porque ocurre algo bien particular ahí, ¿no? Y lo que nos encontramos en ese pasaje es uno de esos momentos en los cuales, déjeme ver si puse el correcto yo o no. Sí, ahí está, ese es. Correcto, no, ese es, los panes y los peces, ¿verdad? Entonces en ese versículo que justamente antes de la gran enseñanza del pan vivo bajado del cielo, ocurre algo. Y es que ocurre la multiplicación de los panes. Y dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la necesidad, dice, al ver la necesidad, le dicen, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Encuentran a un muchacho que tiene ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Entonces lo interesante de este pasaje, esos 5 panes y esos 2 peces, le dicen, mire este muchacho lo que trae. Lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta multitud? Yo quiero que este muchacho, usted piense, es usted. Y esos 5 panes y esos 2 peces es el casi nada que usted trae. Pero ese casi nada que usted trae, Dios lo va a convertir en el casi todo para que todos se alimenten. Entonces, la primera lección que yo le quiero dar hoy es la siguiente. Su casi nada es todo lo que Dios necesita para darle de comer al hambriento de la palabra de Dios. No piense de que usted no tiene educación, de que usted no tiene grandones o grandes carismas. Usted dése cuenta que eso poquito que usted tiene, usted es el muchacho, usted es la muchacha que quizás ya no tiene 15 años, pero eso poquito que usted tiene es exactamente la porción y la ración que Dios necesita para hacer fermentar el pan vivo bajado del cielo. Eso poquito es todo lo que necesita Dios. Y a mí me llama la atención que en la palabra de Dios, y esto me da esperanza, de que casi la gente pequeña, los chaparros, hacen grandes cosas. Mire David con Goliat. Yo digo, ¿cómo Goliat cayó ahí con el pequeño David? Es que David no llevaba nada más que la unción del Padre, más que la unción de Dios. Y eso es todo lo que usted necesita. Si eso poco que usted trae al Señor se lo entrega con amor, Dios lo va a convertir en la bendición más grande de su existencia. La pobre viuda, que lo único que traía eran unas cuantas monedas. Usted puede caminar en cada uno de esos mensajes, pero lo voy a llevar a otro pasaje que quizás
nos va a permitir entender algo, o solamente déjenme presentarle antes de continuar a un hombre que yo admiro un montón. Y ustedes han escuchado de esta persona un montón. Es un italiano de un pueblo llamado Pietrelcina, que su cuerpo actualmente está incorrupto en San Giovanni Rotondo. Su nombre es San Pío de Pietrelcina. Este hombre, él solamente deseaba una cosa, solo una cosa. Cuando él decide ponerse la vestimenta de fraile capuchino, él, cuando oraba, cuando le suplicaba a Dios, solo le pedía una cosa. Una cosa. Y fue tan pequeño lo que le pidió, que como Salomón, que le pidió solamente sabiduría, Dios le dio grandes riquezas. Porque es que a veces nosotros nos enfocamos en lo grandioso que los demás tienen, que predican lindo, que oran bello, que nos damos cuenta de que en lo pequeño Dios puede hacer grandes cosas. Escuchen esta frase y se la voy a resumir al final. Dice Padre Pío: he levantado muchas veces mi mano en lo alto, en el silencio de la noche, bendiciendo a todos. Imagínate esa imagen, en la noche levantando las manos, bendiciendo a todos. Y él sigue diciendo: tú mientras tanto no te aflijas hasta el extremo de perder la paz interior. Ora con perseverancia, con confianza y con la mente tranquila y serena. Lo único, y esta es la gran frase elocuente de Padre Pío: ora, ten fe y no te preocupes. Ora, ten fe. Vamos. Primer parte. Lo único que Padre Pío quería era una cosa. Él quería ser reconocido como un fraile que oraba. Eso era su lema. Yo decía: quiero ser un fraile que ora. Yo quiero ser un fraile que ora. Usted en su interior, con la Biblia en mano, mire, diga: yo quiero ser un carismático que ora. Yo quiero ser un hombre, una mujer de oración. Yo quiero ser una persona que ora. Yo lo que le digo a Dios todos los días es: antes de permitirme pasar enfrente, permíteme primero orar y asegurarme que lo que yo vaya a decir allá, tú ya me lo hayas dicho al oído. Porque si no, son palabras mías y suenan como campanas agudas, y eso no sirve para nada. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso pequeño, pero eso pequeño es tan grande y sublime. Si nosotros como carismáticos, a mí lo que me enamoró de la renovación es que eran hombres y mujeres de oración. Eran hombres y mujeres entregados a la oración, al ayuno, que tú los mirabas y en ellos veías un brillo que te transmitía paz, porque sabía que pasaban las noches en oración, que sí, no eran perfectos, pero a través de la imperfección buscaban al dador que es perfecto. Y eso es lo que Dios quiere a través de estos hombres, ¿no? ¿Y por qué es conocido Padre Pío ahora? ¿Por un hombre que ora? Sí, no soltaba el rosario, lo andaba siempre a su lado, andaba una tremenda camándula como esta. Pero él es conocido ahora como el místico carismático de los franciscanos, capuchinos. Los estigmas, el don de bilocalización. Es conocido también con el don de discernimiento, de leer almas y saber lo que hay en tu corazón, y tú ibas a confesarte donde él y te salía con la gran sorpresa de que él ya sabía tus pecados. Un don de bilocalización en la cual él jamás salió de Italia. Jamás. Nunca salió de Italia. Lo encontraron en Chile. Lo descubrieron en Estados Unidos. Se encontró presencias, milagros estupendos, sanando y liberando personas en diferentes partes del mundo. Él jamás salió de Italia. Pero es que tú no te puedes limitar cuando tú oras.
Cuando tú oras trasciendes a un nivel extraordinario. Y por lo tanto, si tú te enfocas en que quieres ser una mujer de oración, la gloria te va a trascender a lo supernatural, a lo sobrenatural, ¿no? Estigmas. Algo que muchas personas no saben de Padre Pío, que a mí me cautiva mucho de él, ¿no? Era la relación extraordinaria que tenía con los ángeles de la guarda. Él, a su ángel de la guarda, yo no sé usted cómo, si habla con su ángel de la guarda, ya estaré loco, ¿ok? Pero cuando niños se recuerdan que nos enseñan esa oración es tan sencilla, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, ¿eh? Exacto, todos la sabemos. Pero ya cuando niño, ya estoy grande, ya no necesito el ángel de la guarda, yo voy tranquilo. Ese es el problema que nosotros tenemos como adultos, que crecemos en la fe y dejamos al niño atrás. Padre Pío tenía una relación tan estrecha con el ángel de la guarda que siempre hablaba con él. Tanto así que en muchos momentos él enviaba el ángel de la guarda a ayudar a alguno de sus hijos e hijas espirituales. Tanto así que en algunas confesiones Padre Pío le llegaban hablando en inglés y él no sabía ni pepa de inglés. Quizás lo más cerca que podía hablar era un poquito de español porque el italiano se parece. Y personas le decían: Padre Pío, ¿quieres que entremos a traducirte? Y así como era Padre Pío con la confesión, no iba a dejar que nadie entrara. Y dije: no, yo me encargo. Cuando salía le preguntaba a la persona: ¿entendiste a Padre Pío? Y él dice: sí. ¿Y él entendió a ti? Sí, él me entendió a mí también. Y le dice: pero Padre Pío no habla inglés. Y yo no sé, pero yo lo entendí. Y Padre Pío cuenta a su director espiritual que el ángel de la guarda le traducía en el oído. Esas son cosas que yo me quedo y digo: wow, como iglesia nosotros perdemos cada cosa por dejar al niño nuestro a un lado, ¿no? Otro don que nosotros a veces no nos percatamos o que perdemos de vista. Y primero, Dios va a multiplicar lo poco en cosas grandes. Segundo, Dios quiere sinceridad. Para que tú puedas experimentar los dones extraordinarios que Dios tiene para ti, Él quiere que tú seas auténtico, sin duplicidad. ¿Ustedes saben qué significa la palabra sinceridad? ¿Qué significa? Dígame, ayúdeme a entender. ¿Qué significa sinceridad? Pues hablar con la verdad. Okay. Hablar con la verdad. ¿Qué más? Ser correcto. ¿Qué más? Hablar claro. Ser honesto. Transparente. No hablar mentiras. Sin pelos en la lengua. Esa es una frase bien callejera. Le voy a explicar cómo nace la palabra sinceridad, ¿no? En los tiempos pasados, la gente se iba de fiesta. En Puerto Rico dicen de jangueo. Se iban de fiesta, y cuando iban a una fiesta elegante, tal vez usted ha visto en la telenovela. ¿Ustedes ven telenovelas? En las telenovelas. Antes, cuando mirábamos telenovelas, ¿verdad? En las telenovelas o en las películas, digamos, la gente se ponía unas máscaras. Las máscaras en el tiempo pasado usualmente eran de cera. Eran de cera, entonces se las ponían, pero cuando tú andabas bailando, hablabas lo que sea y decías lo que querías y te acercabas con quien fuera. Pero cuando querías hablar con alguien, algo auténtico, sincero, ibas donde esta persona y le decías: vamos a hablar sin... ¿De qué eran las máscaras? Vamos a hablar sin cera. Entonces lo que quería decir es que hablaban sin máscaras, ¿no? Hablaban sinceramente, donde se podían ver cara a cara. Y una de las cosas que Dios quiere de nosotros es eso mismo, que seamos sinceros para entender lo que puede ocurrir cuando tú no eres sincero en tu ministerio, en tu servicio, en tu vida. Mira lo que te puede pasar. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12 al 14. Primera de Reyes, capítulo 12, 26 empieza. Y es la historia de un rey que se llama, ¿ya lo encontraron? Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26. Quien lo encuentre, dígame. Dígame, ¿cómo se llama ese rey?
12:26. Sí, es un nombre medio enredado. Jeroboam, digan todos Jeroboam. Este era un gran servidor, era un rey que tenía un gran territorio, Jeroboam. Y lo que ocurre con Jeroboam es de que él sentía celos de Jerusalén, porque todo mundo estaba yendo a Jerusalén a adorar al Dios de la vida. Entonces él sentía que, ¿qué pasa? ¿Por qué mi territorio no está creciendo? Y se da cuenta de que él puede ser astuto. Diga conmigo, astuto. Y él lo que hace es de que en una de las entradas de su territorio de Jeroboam pone un pueblo, en un pueblito que se llama Betel. ¿Cómo se llama el pueblo? Betel. Y aquí al otro lado dice, bueno, para la entrada y la salida, aquí está un pueblo que se llama Dan. ¿Cómo se llama este pueblo? Dan. ¿Y aquel? Betel. ¿Y este? Dan. ¿Y este? Dan. No se confundan, enfóquese, no lo pierda de vista, porque es bien importante para que vea la sinceridad y cuánto nos puede bendecir. Entonces este rey le ocurre lo siguiente, de que él dice, para que todo mundo venga acá y no tengan que ir 5 o 6 días hasta Jerusalén, yo le voy a poner un Dios de embuste, de mentira. Y le voy a decir que no vayan tan lejos, que ahí les hice un diosecito, para que ellos ahí den las ofrendas. Ahí den las ofrendas, entonces ya no tengan que ir ¿hasta dónde? Sino que se queden en entonces dijo, en Betel pongo uno y en Dan pongo otro, para que así no vayan. Betel quedaba como a un día, Dan quedaba como a 2 días. Era mejor un día, 2 días, que 5 a 6 días hasta Jerusalén. Pero ocurrió algo. Tanta gente iba a Betel y a Dan, que por 5 o 6 años esto se volvió la manera del territorio de Jeroboam que hacían las cosas. Y ocurre, como el 5º o 6º año, su esposa, o una de sus esposas, quedó encinta, dio a luz, pero su hijo estaba por morir. Y en los tiempos pasados, el sacerdote, el doctor, el juez y todo el encargado era el sacerdote. Y el sacerdote, ¿dónde estaba? El de verdad. Y le ocurrió que su hijo cayó enfermo y estaba por morir. La pregunta católico es, ¿dónde iba a llevar Jeroboam a su hijo? ¿Está segura? 5 o 6 años lo está mandando toda la gente, a los enfermos, a los moribundos, a Betel y a Dan. ¿Cómo él va a tener la cara para ir a Jerusalén? Se le acaba el negocio. Entonces, vamos a ver, católicos, si tú tuvieras que tener la mentalidad de Jeroboam para que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo, ¿cómo puedes llegar a Jerusalén? Vamos, piensa, put on your thinking caps. Piensen, ¿qué podemos hacer? Escondido. Ok, ¿qué otra cosa? Disfrazado. ¿Qué más? ¿Cómo puede llegar allá? Permiso. No, la Jerusalén de la tierra. Entonces es interesante. La solución para todos los problemas de un hombre son una persona. ¿A quién va siempre el hombre cuando no haya que hacer? Es que ya quisiéramos, pero no, casi siempre van de la mujer. Entonces Jeroboam decide que va a ir donde su esposa y le dice, mi amor, tengo un favor que pedirte. A mí todo el mundo me conoce, pero yo quiero que tú te disfraces. Te voy a dar todo el personal necesario, los esclavos, para que viajes 5 o 6 días y lleves a nuestro hijo a Jerusalén, al sacerdote en Jerusalén. Y miren lo que le ocurre. Esto es lo interesante. Vamos al capítulo 14. Por aquel tiempo cayó enfermo el hijo de Jeroboam, que se llamaba Abías. Jeroboam dijo a su esposa, levántate y disfrázate para que no te reconozcan, y vete a Silo, que queda en Jerusalén. Prácticamente le dice a tu esposa, ponte como una bacana. Exacto.
Disfraces, ponte bacana, me gusta eso, ponte bacana. En Puerto Rico le dirían ponte chuchín, ¿no? Ponte linda. En El Salvador dirían ponte guapa. Y pone a su esposa disfrazada para que vaya a Silo, a Jerusalén. Y que vaya a ver al sacerdote para que ore por su hijo. Cuando esta mujer llega a Jerusalén ocurre lo siguiente. No encuentra dónde está el profeta. Y entonces empieza a preguntar y le dice, disculpen, ¿dónde está el profeta que tengo a mi hijo agonizando? Y me han dicho que aquí lo puedo llevar. Lo lleva y le dicen, allá está el profeta. Le dice, miren, aquella cabaña, solo hay un problema, le dice. Que el profeta está anciano y ya no ve. ¿Eso era buena noticia o mala noticia? ¿Por qué era buena noticia? Era buena noticia porque no le iba a reconocer. Entonces esta mujer brincó de alegría. Esta mujer va alegre con su hijo, dice, me lo va a sanar y no me va a reconocer. Hace la línea, espera que le llaman. Y desde adentro escuchen esto. Sale una voz que dice, esposa de Jeroboam, entra que te he estado esperando. Como diría Marcos, ay papá, cómo te quiere mi mamá. A esa mujer se le pararon los pelos de punta y quizás se dio cuenta del embuste que estaba metiendo. Y por no ser sincera, ella perdió a su hijo, perdió a su regalo. Pero yo le pregunto a usted, si Jeroboam y su esposa hubieran sido sinceros, transparentes y sin duplicidad, ¿qué hubiera ocurrido? Ese pueblo se hubiera transformado, hubiera sido un gran testimonio. Nosotros como católicos de la Renovación Católica Carismática, servidores del Señor en las parroquias, en los ministerios que Dios nos tiene, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres sin duplicidad.